Está con nosotros aquí en el estudio el abogado y académico René Ramírez. Bienvenido. Viri, abogado, qué gusto saludarlos. ¿Cómo esta estás? mañana. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Oye, resurgió la conversación del caso Ayotzinapa. Sí. Y que ya viene agarradito de la mano, que cada vez escuchamos más el término derechos humanos. Claro. Yo creo que todos sabemos, bueno, quizás quién sabe, que ese caso está resuelto desde hace mucho y nada más no nos hemos enterado, yo creo. Yo creo que para los que nos dedicamos a la academia, el caso de Ayotzinapa es uno de los casos que son objeto de estudio respecto a qué tan difícil es el acceso a la justicia en nuestro país y lo importante que es el derecho a la verdad y el derecho de acceso a la justicia. Aquí se ha hecho todo un embrollo muy complejo sobre qué ha sucedido en términos legales con todo el proceso penal. Hace unos días, me parece hace 4 o 5 días, una jueza penal modificó las medidas cautelares de unos militares que estaban siendo sujetos a proceso. Sí. Y eso reavivó muchísimos cuestionamientos sobre la calidad de la investigación que está siguiendo la Fiscalía General de la República, ¿no? Por ejemplo, y hay un montón de contradicciones. Primero, esta jueza modifica las medidas cautelares y quita o remueve la prisión preventiva justificada en contra de los militares porque la Guardia Nacional emite un informe donde dice, oye, Centro Penal Federal, fíjate que estas personas privadas de su libertad no son un riesgo para que se sustraigan, para que se fuguen, no son... Sí, o sea, van a estar aquí... Y se van a presentar, el famoso riesgo mínimo. Y entonces la defensa de estos militares, que ojo, es un abogado ligado a Sedena. No, sí, claro, me imagino. Solicita la modificación de las medidas cautelares y obviamente por cuestión de derecho se accede a la petición y ahora tienen una medida cautelar distinta. Van cada 15 días a firmar, etcétera. Y obviamente desde Palacio Nacional se pronunciaron que estaban en contra que se haya modificado, pero dos cuestiones. Una, la Guardia Nacional fue quien emitió el informe. Que eso es lo que evitan decir. Exactamente. O sea, porque eso no se dice. Exactamente. Yo Claro, creo que son ellos mismos los que se están defendiendo y están actuando con las herramientas que la ley les da. Exactamente. Y, a ver, la Guardia Nacional da su informe mínimo de riesgo y dos, pues hay que recordar que Sedena está muy involucrada en la defensa de estos militares, ¿no? Ahora, pues bueno, esto que conlleva, pues otra situación más, una raya más al tigre de este proceso jurídico. Recordemos que en su inicio, cuando suceden los hechos de Ayotzinapa, fue 2014 o 2015 aproximadamente. 14, ahorita si no mal recuerdo, por ahí en esos años, existen más de 200 detenciones. O sea, se llevan a cabo más de 200 detenciones. Sí. Llegan y detienen absolutamente a todos los policías municipales, estatales. 2014. Y nos dices, oye, pero no se trata de detener por detener, caray. No, se trata de, obviamente, construir una narrativa, construir una teoría del caso. Recordemos que incluso el exfiscal general de la República, Murillo Karam, está actualmente en prisión domiciliaria, siendo sujeto a un proceso penal por obstrucción de la justicia. Sí. Entonces, lo que me queda muy claro es que estamos muy distantes de poder encontrar una verdad jurídica de los hechos. También todo esto le suma lo más penoso de que, recordemos que hace unos meses, bueno, el año pasado, este comité de expertos independientes que había proporcionado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dan un informe último y dicen, no podemos continuar. Claro. ¿Por qué? Porque hay más de 200 documentos de Sedena con carácter de clasificado que incluso, y eso es lo que me parece preocupante, que incluso con instrucción del Poder Ejecutivo Federal, o sea, el presidente de la República, han decidido no proporcionar. Entonces dice este grupo de expertos, pues bueno, no me quieren proporcionar la información. Yo ya acredité que existió participación por parte de la Sedena, no de la Sedena en su conjunto, sino del batallón 27º que está ahí en Iguala. Yo ya no puedo hacer más, ¿no? Entonces me queda muy claro que ni la situación jurídica de los procesos que se siguen en contra de esos militares, que ojo, ni siquiera se les acusa de una cuestión directa, se les acusa de crimen organizado, de delincuencia organizada, no se les acusó de desaparición forzada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto me parece muy penoso porque ya en pleno 2024 seguimos sin saber qué sucede. Y creo que nunca lo vamos a saber y Yo creo que probablemente creo que porque no quieren que lo sepamos desde el principio, así se decidió. Independientemente que desde el principio... Yo no creo que no lo sepan a estas alturas. No, por eso te digo. O sea, yo lo que creo es que desde hace ya muchos años vieron lo que fue
lo valoraron y dijeron, esto no es bueno para el Estado, esto no es bueno para lo que tenga que ver, y vamos a tener que generar una realidad alterna, y con eso nos vamos. Pero se les fue complicando, llegan las elecciones, se mete el tema de Ayotzinapa, eran muy amigos del actual presidente, no eran como que grandes, eran cuadernos de cuadrícula grande, y evidentemente entra López Obrador, entra la presidencia, se dan cuenta de lo que significa Ayotzinapa y deciden hacer exactamente lo mismo que dijeron los otros. Es decir, vámonos navegando con la apuesta de que se olvide. Ahora, ¿qué? Detrás hay 43 personas desaparecidas, hay 43 familias hechas pedazos que están levantando la mano constantemente, pero ¿qué otra parte está politizado? ¿Qué otra parte está involucrada que ya complica las cosas y dejamos de ver a los verdaderos 43 familias y empezamos a ver algo más político? Me parece que otra vez regresando, y me parece una muy buena pregunta, otra vez recaemos en esta cuestión falsa de que la justicia está vendida, ¿no? Eso ha sido la narrativa reciente en estos últimos días, a partir de esas modificaciones de la prisión preventiva justificada de estos militares, que ojo, están en su derecho, pero otra vez desde un púlpito presidencial volvemos a decir, es que cómo accedió, enviamos una carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte. Bueno, que usen los medios procesales que establece la ley si quieren combatir, caray. O sea, no volvamos esto una cuestión política. En su momento se volvió una... Y recordemos que gracias a esa situación, a que tomaron como bandera el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de esas familias, me parece, y creo que podemos concluir todos en esta mesa, que el actual presidente llegó a ser presidente justamente por eso, porque había tomado una banderas sociales, exactamente, entre otras esta. Sí, el tema de corrupción, etcétera, pero esta fue una muy fuerte. Me parece que estamos recayendo en politizar otra vez el acceso a la justicia. Yo creo que también aquí estos 43 personas se suman a las más de 200,000 que se encuentran desaparecidas en este país actualmente, y yo creo que nos deja ver lo muy distantes que estamos para tener uno. No nos vamos a meter en modificar la ley porque ya creo que eso ya es innecesario, eso ya quedó superado. El hecho que no tengamos registros humanos, el hecho que no tengamos fiscalías capacitadas con la capacidad operativa, científica, etcétera, me parece que ahí sí está muy complicada la situación. Ojalá, recordemos que incluso este asunto ya está llegando a la Corte Interamericana. Ya actualmente se está llevando todo lo que es el proceso en Derecho Internacional de Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana, que es el máximo órgano de nuestro continente en la materia. Y seguramente llegará a la Corte Interamericana y tendremos otro caso más contra México, en el cual nos deja muy en claro que nuestro sistema de justicia, al menos en los temas de desaparición forzada, no está funcionando. ¿Le ves un final a esto? ¿O vamos a estar 30 años hablando de que no se ha hecho justicia? Yo creo que no tendremos un final. Por ejemplo, incluso recordaremos que hay un caso paradigmático en México, Rosendo Radilla, que era un cantautor de corridos contra el gobierno, que lo desaparecen en los años de la Guerra Sucia. Okay. Y ese caso llega a la Corte Interamericana 30 años después. Y aún así, actualmente, a pesar de que fue un caso paradigmático con el que tenemos una nueva perspectiva de derechos humanos en este país, actualmente no sabemos dónde está Rosendo Radilla. Solo sabemos que unos militares se lo llevaron por haber compuesto canciones, corridos en contra del gobierno. Yo creo que esa es la misma situación. Y nada más para los que nos están escuchando, es la intervención entonces de la Corte Interamericana es cuando la justicia adentro de nuestro país o de cualquier otro país en el continente simple y sencillamente no funciona y se demuestra. Cuando se han agotado todos los ¿Alguna instrumentos? vez ha servido la Corte Interamericana, más allá de hacer ruido y evidenciar que ahí algo está pasando, pero alguna vez ha funcionado? ¿Alguna vez hemos alcanzado la justicia con ayuda de los de afuera? Mire, yo creo que hablando incluso de marzo, de esta fecha muy conmemorativa para la violencia contra las mujeres, yo creo que el caso de Campo Algodonero, de estas mujeres que estaban siendo asesinadas, brutalmente asesinadas en Ciudad Juárez, que casi todas trabajaban en un campo de algodón, de maquila de algodón. Gracias a ese caso, a todas esas mujeres que perdieron la vida y que las familias llevan el caso ante la Corte Interamericana, agotaron los recursos aquí jurídicos y se van allá. De hecho, se crea y tenemos el delito de feminicidio, porque la Corte Interamericana, el caso Campo Algodonero, le dice, oye, México, la violencia contra las mujeres en tu país es muy particular, porque viene de cuestiones de género, viene incluso con violencia exacerbada, cuestiones de sexuales en contra de las víctimas.
tienes que crear un tipo penal, un delito que atienda a esas circunstancias. Y tenemos el delito de feminicidio. Ahí sí me parece que es un caso que transformó la esperanza, realidad. Entonces, ¿no? Yo creo que hay no es mucha que esperanza. se resuelva el caso, pero por lo menos algo positivo tiene que salir. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener actualmente con esta discusión de Ayotzinapa. Que dice, nos dice don Armando Escalante, que le mandamos un abrazo, dice, ya no son 43, son 44. Y es que lo sucedido, y por eso es que hemos estado reportando violencia, hechos violentos, porque la semana pasada, el jueves, matan a un joven de Ayotzinapa. Que ya fue detenido el policía. Nos dicen ahorita que ya fue detenido el policía, matan a un joven de Ayotzinapa, el Estado dice que venía alcoholizado, que no se detuvo, en fin, le echan la culpa al joven. Después en la autopsia sale la madre al día siguiente y dice, oigan, aquí están los resultados. Pues no traía ni alcohol, no traía drogas, no traía nada y lo mataron. Y ahí empieza toda esta, pues, mini revolución nuevamente contra el Estado, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo creo que también esta escuela normal ha sido asediada desde los años 70, ¿no? Tiene un periodo histórico, sobre todo por su carácter más que nada combativo contra las actitudes del Estado, un carácter más o menos... por rebeldes, ¿no? Pues yo creo que más o menos de un perfil exactamente... Desde los 70s, no lo sabía. Okay. Entonces ahí ya estamos viendo, pues bueno, que esto ya tiene varias consecuencias y esto es simplemente un caso, me parece muy fundamental, que nos debe hacer entender las dinámicas que sucede muchas veces en la justicia local. A veces pensamos en los casos federales, en los casos que llegan a la Suprema Corte, pero realmente mucho de nuestra atención debe estar en cómo se resuelven los casos a nivel local. Sí, totalmente. René, te agradecemos muchísimo esta plática. Gracias por la explicación. Fue muy la invitación. Sí, es que y además es formación todos los días, y llega un momento en que ya Ayotzinapa, sí, los 43, ¿no? Y a mucha gente le ha de suceder eso, ¿no? Y vamos perdiendo contexto. No debemos dejar de ser indolentes e indiferentes con situaciones como violaciones graves a los derechos humanos. Totalmente, porque mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Así es. Vámonos a hacer una breve pausa. El abogado académico René Ramírez Benítez, muchas gracias. A ustedes. Vámonos a hacer una pausa, ya volvemos.